Hola a todos, soy Artur de Archivo Arcano y hoy os enseñamos a jugar a Panda Royal, un juego de 2 a 10 jugadores editado por Devir, en el cual vais a tirar dados y dados. ¡Os lo enseñamos! Panda Royal, un auténtico tiradados. Cada año, con el comienzo de las fiestas juninas, los 7 clanes de pandas se reúnen para celebrar sus muchos años de paz y prosperidad. Cada uno de los diferentes dados que veremos a continuación tienen sus propios poderes y habilidades y representan cada uno de los 7 clanes disponibles en este juego. En cada ronda tendrás que elegir un dado para ir sumando dados a tu reserva con vistas a conseguir la mayor puntuación a lo largo de un total de 10 rondas. Componentes del juego. En una bolsita aparte, más pequeña que la normal, habrán 10 dados de color amarillo y cuadrados de 6 caras y habrán 4 dados de color rosa. En la bolsa grande aparte tendremos dados de diferentes colores y cada uno de ellos tiene un efecto especial que os contamos ahora. 7 dados de 8 caras amarillos, no son los mismos que los de 6 caras iniciales. El poder o la forma de puntuar estos dados es sencilla, simplemente suma los valores de todos tus dados amarillos, incluyendo los de 6 caras que tuvieras en el momento de tirarlos. 10 dados de 20 caras de color verde. Para sumar los valores de estos dados, sencillamente sumas el valor que marca. Estos dados contienen los números más altos del juego. Cuidado, hasta 20 caras. Un total de 10 dados de 6 caras azules, 9 dados de 8 caras azules y 9 dados de 12 caras azules. Y 7 dados de 6 caras azul jaspeado. Cuidado, son dados mágicos, no son iguales que los normales. Son jaspeados y pueden interaccionar entre sí. Para calcular la suma o la puntuación de los dados azules, simplemente suma los valores de todos los dados. Si al menos uno de tus dados azules es un dado especial, es decir, el jaspeado mágico que vemos aquí con números dorados, entonces duplica el valor total de todos tus dados azules. Así es, pero no te vengas muy arriba, porque si tienes varios dados jaspeados especiales, tu total azul solo se duplica una vez, no lo multiplicas infinitamente. 7 dados de 8 caras morados y 7 dados de 12 caras morados. Para calcular el valor y aplicar la habilidad especial de estos dados, simplemente suma los valores de todos tus dados morados y luego simplemente duplícalo. Por ejemplo, si sacas un 8 y un 1 morados, tendrías una puntuación de 18, ya que 8 más 1 por 2 son 18. 10 dados de 6 caras rojos y 9 dados de 8 caras rojos. Para calcular el valor y aplicar la habilidad de los dados rojos, simplemente suma los valores de todos los dados rojos contando los números blancos que vemos aquí como números positivos y los negros como números negativos. A continuación, multiplica la suma por el número total de dados rojos que tengas. Con los rojos es posible conseguir puntuaciones muy altas, pero también es posible acumular una puntuación negativa tremendamente mala. 7 dados de 6 caras transparentes. Para aplicar el valor, simplemente suma los valores de todos los dados transparentes blancos. Las propiedades especiales de estos os las contamos en la simulación de la partida. Son muy top. Tenemos una ficha de panda, hojas de puntuación y que además nos permiten seguir las 10 rondas y además también nos dan un resumen muy interesante de cómo se desarrolla el juego. Y además el juego también viene con 10 lápices. Preparación de la partida. Entrega a cada jugador una hoja de puntuación y un lápiz y un dado amarillo de 6 caras, no los que son mayores, los de 6 que van apartados en esta bolsita inicial.
Coloca en el centro de la mesa la ficha de panda junto a la cantidad apropiada de dados rosas según el número de jugadores. Estamos simulando una partida a 3 jugadores, por lo que el juego nos dice que pongamos en juego solamente un dado de color rosa o piadoso, como nos gusta llamarlo aquí. Si jugarais a 4 o 6 jugadores, pondríamos en juego 2 dados rosas. Si jugáramos de 7 a 9 jugadores, pondríamos en juego 3 dados rosas. Y si jugamos 10 jugadores, que es el máximo permitido en este juego, pondríamos 4 dados rosas en juego. Todos los demás a la bolsa y a la caja. Mete dentro de la bolsa todos los demás dados aquí, mézclalos bien y esto forma la reserva de dados. Y con esto estamos preparados para empezar a jugar. La partida se juega en un total de 10 rondas en las que los jugadores lanzaremos una cantidad creciente de dados. En cada ronda iremos sumando un dadito más y cada ronda se compone de los siguientes pasos. Podéis seguir, si lo podéis ver bien, este pequeño resumen que tenéis aquí abajo y nos marcará cuáles son los pasos a seguir. Lo primero, lanzar dados y calcular puntuaciones. Lo vemos. De forma simultánea, cada jugador tirará toda su reserva de dados. En este momento, como nada más que tenemos uno, pues tiraríamos un dado. Cada uno tiraría su dado y lo simulamos así. Cada jugador suma su valor y lo apunta de esta manera en su tabla de la ronda número 1. Amarillo, pondríamos aquí el valor y arrastraríamos aquí a la derecha un total para ir siguiendo así hasta el final de la partida. Por supuesto, cuando la partida esté más adelantada, tendremos muchos más dados en juego. En cada ronda iremos sumando uno, como veremos a continuación, y entonces tendríamos que aplicar el resultado, la suma de esos dados en base a lo que os hemos explicado al principio. Los rojos, los lilas, los verdes, los azules, cada uno puntúa de forma distinta. Después de anotar la puntuación, el jugador con la puntuación de dados amarillos más alta, porque más adelante tendremos otros dados amarillos que podremos obtener de aquí también, pues el jugador con la puntuación más alta de amarillos consigue la ficha de panda. Se la daremos al jugador de mi derecha. Pero cuidado, en caso de empate en los dados amarillos, los jugadores empatados tendríamos que lanzar los dados hasta deshacer el empate. El segundo punto es determinar qué jugadores reciben dados piadosos. Después de otorgar la ficha de panda al jugador con mayor puntuación de amarillos, tendremos que entregar el dado piadoso al jugador que tenga la puntuación más baja. En este caso soy yo. Si hubieran más jugadores con puntuación más baja, por supuesto, tendríamos que ir al siguiente jugador con menos puntos, recibiría otro si hubieran más en juego, y así sucesivamente hasta que se hayan repartido todos los dados piadosos, los rosas. ¿Cómo va el desempate? Si en algún momento durante este proceso se produjera un empate y no quedaran suficientes dados rosas para cada jugador empatado, se empieza por el jugador a la derecha de la ficha de panda y prosigue en sentido antihorario alrededor de la mesa, entregando a los jugadores empatados un dado rosa hasta que se acabe. Este proceso se hará en cada ronda para que ningún jugador tenga más de un dado rosa a la vez. El paso número 3 de la ronda nos indica canjear dados. ¿Qué será esto? Este efecto, de hecho, es muy top. ¿Y cómo funciona? Pues empezando por el jugador a la izquierda de la ficha de panda, cada jugador que tenga al menos un dado transparente, este blanco super top que os hemos comentado al principio, puede optar por canjearlo con cualquier otro jugador. Para canjearlo, basta con entregarle el dado transparente a otro jugador a cambio de uno de sus dados. Ten en cuenta que no puedes quitarle un dado rosa, pero todos los demás son canjeables, incluso los dados recién adquiridos a través de estos intercambios. Pues por ejemplo, yo podría coger mi dado transparente, mirar los dados que tengan otros jugadores y por ejemplo decir al jugador de la izquierda: te cambio mi dado transparente por tu dado verde de 20 caras que tiene valores asegurados y muy altos.
Después del ejemplo, damos un paso atrás y volvemos a la configuración inicial de la partida para que entendamos cómo se finaliza esta ronda. El paso número 4 de la ronda nos dice elegir un nuevo dado. Para ello, extraeremos de la bolsa de panda tantos dados como jugadores +1, en este caso 1, 2, 3 y 4, y los posicionamos en el centro de la mesa. Serán dados elegibles. Ahora por turnos vamos a proceder a elegir uno de estos dados. Empezará el jugador que tenga la puntuación de dados amarilla más alta, en este caso el 4, será el primero que podrá escoger, y aquí pues podría optar por un verde con mucha puntuación, podría optar por uno de los azules, no son especiales, son normales, que de momento, si no tiene un dado mágico haspeado especial, puede que no sea muy interesante, o podría optar por asegurarse el tiro con un dado blanco. Es un jugador conservador y se lleva un dado de color verde. El de la izquierda es el siguiente, porque tiene un 3. Y con este 3 decide llevarse un dado azul, pero el que tiene un poquito más de caras. Y a mí me han dejado dos opciones, me han dejado el transparente o el azul. Yo escojo el último porque mi puntuación amarilla es la más baja y decido llevarme un dado transparente para ver si lo puedo intercambiar por algo atractivo más adelante. Recordad que en caso de empate siempre elegirán por orden en sentido horario, empezando desde la ficha del panda. Esto se puede producir y en efecto se produce muy a menudo, porque el único desempate que hacemos con los amarillos al principio es para obtener la ficha de panda, pero las segundas, terceras o cuartas posiciones no desempatan, mantienen el resultado que hayan obtenido. Después de elegir el dado, el que sobra se va a la bolsa. Barajamos un poquito bien y queda nuevamente mezclado. Pues bien, en este punto, con la bolsa llena y con un dado más delante de nosotros, procederíamos a repetir la ronda y así hasta un máximo de 10, pero en cada una tiraremos un dado adicional. Hacemos un repaso con este dado extra que hemos obtenido. El dado piadoso y la ficha de panda las dejamos en el centro de la mesa. Cada jugador tirará sus dados. Ya notamos la puntuación que hemos obtenido cada uno de los jugadores en nuestra libreta. En caso de empate por la ficha del panda, los jugadores vuelven a tirar los dados para desempatar. Aquí la ficha de panda se la lleva el jugador de la derecha. Paso número 2. Determinar qué jugadores reciben dados piadosos. Vuelvo a tener el resultado más bajo en mis dados, por lo que me llevo el dado de color rosa, el piadoso, ya que seré el último en escoger, me suma un poco más de valor gracias a este dado rosa. Después pasaríamos a canjear dados. Solamente los que tengan dados blancos pueden hacerlo. Podría coger un dado blanco y cambiarlo por un dado verde. Y nuevamente pasaríamos a elegir un nuevo dado. Para ello, muy sencillo, sacamos de la bolsa tantos dados como jugadores +1, 1, 2, 3 y 4 dados, y pasaríamos a escoger según el número más alto que exista del número de dados amarillos. Y en caso de empate, el panda es el que determina a partir del jugador de la derecha el orden de robo. Y así iremos jugando hasta que la partida finalice después de la 10ª ronda y haremos el recuento final. En la última tirada, por supuesto, no hace falta que rompas empates y tiradas amarillas, asignes dados piadosos, ni que tampoco elijas nuevos dados después de la última tirada. En lugar de eso, calcula tu puntuación total sumando tus puntuaciones de cada una de las 10 rondas y el jugador con el mayor total de puntos gana el Panda Royal. En caso de empate, se comparte la victoria. Es un juego justo. Y hasta aquí, Panda Royal.